Habitualmente todas las noches jugamos mucho con las imágenes en Resumen al Cierre. Si usted tiene que encontrar el símbolo de lo que ha sido el viernes, indiscutiblemente es Martín Redrado, el presidente del Banco Central, ingresando nuevamente a la entidad a las 4:30 de la tarde, producto de la intervención de la justicia. Está la imagen del día, donde un hombre que esta noche estaba encerrado en una reunión netamente jurídica para saber qué pasos iba a tener que tomar después de la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, llegó la respuesta de la justicia. María José Sarmiento dijo, pasado el mediodía, después de la presentación del amparo, que este hombre debía ser restituido en su cargo, temporalmente hasta tanto los canales institucionales regulares abordaran la cuestión y la solucionaran. Por eso después se activó todo el tema de la apertura del Congreso, de la comisión bicameral y el debate en las cámaras. Dicho esto, por figuras como Julio Cobos o Ricardo Alfonsín. Aquí se lo ve a Martín Redrado, donde además daba cuenta de trabajar normalmente, como todos los días, ocupar su despacho sin ningún tipo de contratiempo. Saludó a los periodistas e ingresó a la entidad. Por supuesto, después de todo este movimiento, que incluía además el stand-by también para el DNU acerca de la aplicación del dinero en sí mismo, los 6.500 millones de dólares para el fondo al Bicentenario con la intención del pago a los acreedores, habló el gobierno. Y habló Aníbal Fernández, lo hizo hace apenas algunas horas para C5N y esto decía el jefe de gabinete. Estamos en presencia de una situación ridícula, la definición literal de situación ridícula. De Redrado no voy a hablar, de Redrado es una payasada superlativa, con lo cual no tiene mucho sentido que nosotros pongamos a analizar, es una figura menor en este juego. La realidad es que una jueza de feria le concede en 2 horas un recurso. Usted fíjese cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno ante una nada menos que la de la presidencia del Banco Central, situaciones de mala conducta, de incumplimiento de funcionario público, las responsabilidades que la presidenta asume y reemplaza al jefe del Banco Central porque está tomando acciones que no son las que el propio gobierno ha instruido para que adelante. Ante esa situación, la doctora le alcanzaron 2 horas para tomar una decisión de esta característica. Estamos ante una situación ridícula. Bueno, en el marco de esa ridiculez nosotros queremos hacer las cosas por la vía que no puede hacer de otra manera la responsabilidad del Estado. Hacer una presentación por escrito ante la jueza para que conceda el recurso, ese recurso vaya a la alzada lo analice como corresponde y ajustado a derechos se expida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entiendo que ahí excedió la jueza porque ha incurrido en prejuzgamiento, ¿no? Porque la jueza puede suspender la ejecutoria, lo que no puede ordenar, hasta tanto quede firme, es vuelva y siéntese en el sillón de presidente del Banco Central. Esto es lo que me parece que excede el marco de la función o lleva a la jueza a incurrir en un prejuzgamiento forzoso. Hasta que intervenga la Cámara de Apelaciones diría que está sujeto, y no es un fallo firme, el pronunciamiento dictado hoy en primera instancia, y por lo tanto no hace ejecutoria hasta que no tome firmeza. Esto es lo que por eso desconcierta de que sin intervención de una autoridad judicial, por la suya de ahí dice sentado en su despacho y quiera firmar resoluciones o emitir actos jurídicos en tanto que presidente del Banco Central de la República Argentina. Esto genera una situación de anomia y esto es muy peligroso. Es atribución del presidente de la Nación, Poder Ejecutivo de la Nación, nombrar y remover a los funcionarios de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada. En el caso concreto de la función de remover al presidente del Banco Central o sus directores, la Carta Orgánica en su artículo 9 dice claramente, por decreto se dispone la remoción. Se planteó una acción de amparo con un pedido de medida cautelar, en virtud de la cual se requería la suspensión del decreto que dispuso la remoción de Redrado, hasta tanto se resolviera sobre la cuestión de fondos, sobre la validez de la cuestión de fondos. La jueza hizo lugar a la medida cautelar y dispuso dejar sin efecto la remoción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, y una vez que quedó notificada esa resolución tanto a la Presidenta de la República como al Banco Central, Redrado fue al banco y reasumió sus funciones porque tienen que ejercerlas. Cuando la jueza da este fallo, ¿lo repone a Redrado en su función con sus plenas funciones? Así es.
plenas funciones. Sí, suspender la remoción. Redrado vuelve al banco y ya se levantó un acta en el Banco Central en la cual se deja constancia que reasume la condición de presidente. Este último testimonio era de Gregorio Badeni, el abogado Martín Redrado, y el anterior, Eduardo Barcesat, el constitucionalista, por supuesto, desde ópticas completamente diferentes. Hubo dos fallos de la jueza María José Sarmiento durante la jornada. El primero, antes del mediodía, relacionado con los 6.500 millones de dólares que el Banco Central, cuenta mediante, tendría que haber girado al gobierno para el Fondo del Bicentenario. El otro fallo está relacionado estrictamente con la situación de Martín Redrado. Pasamos allí a los detalles. Recordamos que el primero de los fallos habla de la imposibilidad de que el Banco Central disponga para el Fondo del Bicentenario los 6.500 millones de dólares hasta tanto pase por los canales institucionales de discusión que incluye, por supuesto, el Congreso de la Nación. Este es un punto. Era un amparo presentado por básicamente la oposición, que incluía la firma de hombres como Federico Pinedo, de Alfonso Pratgay, de Patricia Bullrich, en nombre del PRO, en nombre de la coalición cívica, el acuerdo cívico y social además, y después una medida parecida que presentó la Unión Cívica Radical en el mediodía de ayer. Después, la segunda parte de la lectura, la segunda resolución de la jueza María José Sarmiento, cuando se refiere específicamente a la restitución en su cargo de Martín Redrado como presidente del Banco Central, diciendo, por ejemplo, entre algunas cuestiones destacadas, que la excepción que hace el decreto de necesidad de urgencia, el segundo párrafo del artículo 9 de la Carta Orgánica del Banco Central es una excepción que resulta improcedente, ya que la previa comunicación a la Comisión Bicameral tendría como finalidad garantizar la posible intervención del Poder Legislativo con la finalidad de garantizar el sistema republicano. Todo esto, entre otras cosas, basado en la Constitución Nacional y específicamente, dice la jueza, en el artículo número 1. Dicho esto, y algunas aclaraciones de por medio y alguna profundización del articulado de lo que define la jueza Sarmiento, cualquier cosa que defina el Congreso la próxima semana en su debate, cualquier tipo de aprobación que acelere incluso la cesión de los fondos de los 6.500 millones de dólares para el Fondo del Bicentenario, estaría inmediatamente desactivando, por las propias palabras de la jueza, los dos dictámenes respecto de los dos decretos de necesidad de urgencia. Esto quiere decir que todo ingresa en un stand-by. Lo que pretende el gobierno, el nivel de apelación del gobierno está relacionado directamente con la restitución de Redrado como presidente del Banco Central. Por eso esta suerte de corrida que describió en algún momento el jefe de gabinete Aníbal Fernández, cuando decía, la estamos buscando, ni siquiera la conocemos, e instruía hasta la Policía Federal para poder presentar esta apelación. Si esto no ocurrió, el próximo lunes será el día clave para que se restituyan las negociaciones y habrá que ver también si alguien echa luz sobre la formación del fondo o sobre el giro de dinero a través de una cuenta que el Banco Central tenía que hacer para con el Gobierno Nacional. Si esto ocurrió, en la transición del debate estaría activado inmediatamente el programa de gobierno para parar a los acreedores. Esto es muy complejo, esto es muy largo, hay cientos de miles de vericuetos y sobre todo cuando incluyen opiniones y voces de los principales involucrados en la cuestión.